Muy buenas tardes, respetados estudiantes. Espero que todos estén bien. ¿Me confirman, por favor, que me pueden escuchar y que pueden ver mi pantalla? Sí, Hola, sí. sí, señor. Sí, Muchas gracias. Bienvenidos entonces a esta clase. Eh, digamos que vamos a hacer hoy ejercicios en general, va a ser pura práctica. Si alguien tiene alguna pregunta específica, ya teniendo los datos, ya habiendo hecho el tracking y todas esas cosas sobre el laboratorio, podemos dedicar los últimos 15 o 20 minutos para esas preguntas, pero pues tienen que tener ya analizado y tienen que haber hecho ya pues algo que puedan mostrar, ¿listo? No como, ¿y qué pongo aquí al principio y el documento está vacío ni nada de eso? Pero entonces podemos hacer eso y simplemente me avisan faltando 20 o 15 minutos, por favor. Y ya les voy a compartir el tweet deck, el tweetback, yo siempre le cambio el nombre, para que podamos tener nuestro chat anónimo y ustedes se sientan libres de preguntar lo que quieran. Entonces, por ese mecanismo o por el chat oficial o simplemente interrumpiendo, no hay problema si ustedes me interrumpen, no pasa absolutamente nada. Entonces ya les copio eso por el chat. Listo. Ahí se los envío. Bueno, entonces comencemos a hacer unos ejercicios y pues recordemos que antes de empezar a hacer ejercicios como a la loca y como a ver fórmulas, porque recuerden que lo importante no es la fórmula, ¿sí? Lo importante es que entendamos los conceptos que podemos aplicar, que digamos asimilemos que realmente la física no está buscando crear y crear fórmulas, sino que con unos principios muy generales resolver todas las situaciones, la mayor cantidad de situaciones posibles, y que siempre tenemos también como unas restricciones en nuestros modelos, unas suposiciones. Ayer llegamos al resultado más importante, que es a partir de la definición del trabajo, de la definición de energía cinética y de las energías potenciales, encontramos pues, la conservación de la energía, que la escribíamos de tres formas diferentes, pero era lo mismo, y era que la energía final, que es igual a la energía cinética final más las energías potenciales finales, esto era igual a la energía inicial mecánica, a eso se le llama energía mecánica, en este caso la inicial, más el trabajo no conservativo, más el trabajo de las fuerzas externas. Y esa es nuestra conservación de la energía, esa es nuestra ley de la conservación de la energía. Y pues tiene sentido, lo que nos está diciendo es que lo que tenemos al final es igual a lo que tenemos al principio, más el trabajo no conservativo que normalmente quita, más el trabajo externo que puede quitar o que puede poner. Es un balance. Y eso se cumple independiente de la naturaleza del sistema. Y además tengan en cuenta que ustedes el punto inicial o el punto final, ustedes lo pueden escoger como ustedes quieran. Ustedes pueden escoger los puntos que ustedes quieran como finales o iniciales y ahí se va a cumplir la conservación de la energía. Y si otra persona escoge otros puntos, entre esos dos puntos también se va a cumplir, ¿sí? Por eso es tan poderoso y tan general. Entonces no piensen que pues es como algo definido, ustedes pueden escoger en dónde la van a aplicar. Y entonces eso es todo. Ahora lo que vamos a empezar es simplemente a tratar de resolver problemas de esta otra manera. No sé si se dan cuenta que digamos que la sumatoria de fuerzas y esas cosas prácticamente solo entrarían cuando tengamos que calcular alguno de estos trabajos, que tendríamos que despejar fuerzas, pero el resto, solamente con energías podemos resolver los problemas. Nos estamos casi que olvidando de las fuerzas, aunque realmente no es así. El efecto de las fuerzas ya está siendo tenido en cuenta en el trabajo, en la definición de energía cinética, en la definición de energía potencial, etcétera. Como siempre, hay unos resúmenes de los libros, que ustedes pues siempre están invitados a que los tengan disponibles, sobre todo cuando van a hacer ejercicios y a practicar, pues estos resúmenes son los más importantes, lo que se supone que ustedes debieron haber aprendido. Acuérdense que habíamos dicho que para las fuerzas conservativas podíamos definir una energía potencial, pero este menos está indicando que este trabajo es un trabajo interno. Y entonces aparece una relación entre energía potencial y fuerza por la definición del trabajo. Entonces la energía potencial era como menos la integral menos el área, mientras que la fuerza era como la menos derivada, ¿sí? Que es como el inverso de esta. Entonces, la componente en el eje X de la fuerza era simplemente la menos derivada de U de X. Y aquí nosotros hablamos ayer de puntos de equilibrio, estables, inestables, ¿sí? ¿Alguno de ustedes me puede recordar qué se le viene a la memoria? ¿Qué recuerda de ayer, de esos puntos de equilibrio estables, inestables? ¿Qué se les viene a la memoria? Pues
que o sea, que el inicial tiene que ser, eso es como de la persona que está como en la patineta, ¿cierto, profe? Sí, sí, o sea, un punto de equilibrio es en donde la sumatoria de fuerzas da cero, pero ¿cuál es lo que medio recuerdas o la diferencia entre un punto de equilibrio estable y uno inestable? Pues que el estable siempre vas a volver como a la misma posición inicial y en el inestable no. O sea, si te corres, o sea, si por ejemplo la pelota la empujas un poquito, como que ya se va y no se devuelve sola. Perfecto, sí, eso es. O sea, que el punto de equilibrio estable es que es estable a pequeñas perturbaciones. Si yo lo empujo un poquito, como que tiende a volver. Hay una fuerza restauradora. Entonces pensábamos que en las curvas de energía potencial eran como los huecos. Y el inestable, pues es como las cimas, las montañas, por ejemplo. Podemos pensarlo así, en donde si yo muevo un poquitico para un lado o para el otro, pues se nos va a ir para un lado o para el otro nuestro cuerpo y no va a volver a ese punto. Muy bien. Teníamos eso ayer y vimos que podíamos sacar muchísima información de esas curvas y bueno, aquí están las definiciones de energía potencial gravitacional que tenemos que medirla respecto a un nivel de referencia, siempre, mantenerlo igual, no importa cuál sea, es que por eso es tan poderoso esto, si ven que no importa cuál es mi punto inicial y final, no importa mi punto de referencia, y por eso es tan poderoso, porque entonces eso quiere decir que ustedes escogen el que les parece más fácil. Lo importante es mantenerlo constante en todo el análisis del problema, ¿sí? El mismo punto de referencia. Teníamos las energías potenciales elásticas, ¿sí? Cuando tenemos resortes, entonces cuando comprimimos un resorte se almacena una energía que tiene este valor. Entonces, cuando está comprimido a una distancia de X, o sea que, por ejemplo, pensemos que el resorte tiene una distancia, una longitud natural así, y luego lo tenemos un poquito comprimido. Entonces, esto que está acá, lo que se comprimió respecto a su tamaño natural, lo llamamos X, elongación. Entonces, también el almacena energía cuando lo estamos comprimiendo o cuando lo estamos estirando. Entonces tenemos pues, la definición de energía mecánica, que era la suma de la cinética más la potencial, y recordemos que potenciales pueden haber varias, ¿no? Que normalmente vamos a tener gravitacional y elástica, ¿sí? Esas son como las más comunes, no las únicas, pero las más comunes. Y bueno, tenemos esto de las curvas de energía potencial y la ley de la conservación de la energía. Y luego la definición de potencia, que ya la hemos visto antes, que era qué tanta energía gasto por unidad de tiempo, qué tanto trabajo gasto yo por unidad de tiempo. Bueno, entonces aquí está otro resumen de otro libro, creo que ese es el Giancoli, me parece. Aquí les está mostrando una energía potencial extra, que es la gravitacional verdadera, utilizando la ley de Newton de la gravitación universal. Nosotros, digamos que, salvo un par de ejercicios, no lo vamos a utilizar. Y aquí hay otro que es el Sears. Entonces, de nuevo, miren que estos resúmenes son muy bonitos, en el sentido en que les están explicando a ustedes con símbolos y con dibujitos todo lo que significa lo que se está escribiendo ahí, un resumen corto, la conservación de la energía, cómo cambia la energía cuando hay una oscilación. Entonces, por eso les digo yo a ustedes siempre, por favor, tengan estos resúmenes, no se pongan simplemente a escribir tablas y tablas de fórmulas, eso no nos sirve. Estos resúmenes y estas ecuaciones fundamentales son las únicas que realmente necesitamos. De resto no necesitamos absolutamente nada más. Y bueno, entonces ahora sí, después de esto vamos a empezar a hacer preguntas. Si quieren, podemos saltar de una vez a hacer de a una en una por cada uno de los capítulos y luego que hayamos calentado, volvemos aquí a las preguntas preliminares. Entonces, de acá, pues tenemos muchas. Entonces, pues obviamente ustedes siempre me quieren corchar, entonces me imagino que quieren que hagamos las 6, pero igual, les voy a poner la votación entre la 2, la 5 y la 6 para ver cuál quieren que hagamos. Eh, no, hoy vamos a hacer ejercicio en una parte, aquí está preguntando en el chat virtual, en el chat anónimo que si hoy hay Kahoot. La respuesta es no, la respuesta es no. Vamos es a una parte en la que ustedes van a trabajar en grupos para hacer ejercicios, pero no en forma de Kahoot, simplemente es como un Kahoot, pero sin Kahoot. Entonces, aquí les voy a preguntar a ustedes que si la 2 que si la 5 léanlas, véanlas un poquito y ahí sí lo analizan. Si no se fíjen solamente en cuántos asteriscos tiene, o cuántos punticos tiene. Véanlas y piensen un momentico a ver cuál les parecería mejor para ustedes hacer. Miren, la 2 básicamente es como un movimiento en una montaña rusa. Entonces seguramente nos van a pedir a nosotros calcular velocidades. Si él arranca en la primera posición allá con una
velocidad v sub 0, seguramente nos van a pedir velocidades en el punto C o en el punto B y cosas así. La 5, eso seguramente es que va a descender ese cuerpo, ese pequeño pedacito de hielo, sin fricción, obviamente acá, va a descender por esa circunferencia y seguramente nos van a preguntar a nosotros energías potenciales en la parte de abajo, rapideces, cosas de ese estilo. Bien. Y la 6 es haber dado una altura inicial para ese bloquecito. Seguramente nos van a preguntar cosas como cuál es esa altura para que el bloquecito alcance a llegar hasta la parte de arriba de esa ruedita y no se caiga. Entonces eso mezcla también leyes de Newton y cosas así. Entonces esas son las tres posibilidades en este momento. Entonces ahí les puse la votación para que por favor voten por cual quieren que haga. Evidentemente la 6 va ganando por goleada. Voten, voten, voten. Solo van 5 votos, 6 votos. Ya hay votos por todas, pero va ganando las 6 de todas maneras. Profe, son muy parecidos, como los tres. Pues son muy parecidos los tres, pues por dificultad. Obviamente el 6 es un poquito más difícil porque va a mezclar también leyes de Newton, porque nos toca calcular un par de cosas, pero pues al final todos son muy parecidos. Sin embargo, pues recuerden que estamos como empezando a calentar. Pero si se sienten aventureros, pues podemos arrancar de una vez con el 6. O sea, a mí me parece que no es una complicación muy grande, pero pues es el inicio, ¿no? Lo que yo les recomiendo a ustedes es que siempre arranquen por uno fácil, como para que cojan confianza y no se sientan ahí como tristes, que porque se demoraron media hora en el primer ejercicio. Pero pues como estamos guiados acá, todos trabajando juntos, entonces seguramente podemos arrancar por uno más difícil, que lo que haríamos cuando estuviéramos solos. Bueno, listo. Entonces 14 votos. Necesito que haya 16 votos. Dos personas más. Necesito dos votos más, por favor. A ver, entonces aquí están diciendo 2 y 6 que los hagamos los tres. Sí, vamos a tratar de hacerlo los tres. ¿Listo? Usuario 530, 537. Lo que pasa es que si nos quedamos haciendo estos tres, no tocamos los otros temas. Acordémonos de una cosa que yo les he dicho, que es la forma eficiente de estudiar. Si nos quedamos solo estudiando este tema, digamos solamente con gravitacional sin fricción, nos volvemos expertos en eso, pero yo, como soy un profesor cuchilla, entonces yo llego y les pongo con fricción. Entonces no lo estudiaron. Y aunque tengan una guía y entiendan muy bien cómo hacer esto, les faltó entrenar la fricción. Entonces, por esa razón, lo que yo les recomiendo siempre es un ejercicio de cada tema. Terminan los 6 temas y se devuelven. Segundo ejercicio de cada tema. Y así estudian todo en paralelo. Entonces, sí, si nos alcanza el tiempo, hacemos los tres o todo lo que alcancemos, pero también, no sé si ustedes ya se han dado cuenta, pero cuando yo les explico, yo me demoro un montón explicándoles y preguntas y no sé qué. Entonces, la verdad es que nuestra velocidad de avance es muy corta. Si yo no tuviera que explicarles, eso es rapidísimo que podemos hacer un montón de ejercicios, pero pues ¿para qué nos sirve eso si ustedes no están entendiendo? Esta semana hay quiz, sí, claro, esta semana hay quiz y va a haber otro quiz hacia el final de la Semana Santa, porque normalmente en este quiz no les va muy bien, entonces hay que hacer dos quizzes. Además, porque en Semana Santa, así se queden en la casa, algo les pasa, se les borra todo de la cabeza y yo no sirve que ustedes lleguen todos perdidos de Semana Santa porque esa es la semana previa al parcial, no sé si se han dado cuenta, el parcial es la segunda semana después de Semana Santa. La actividad de hoy también cuenta como bonus, no. Cuenta como bonus para ustedes como aprender y eso, pero yo no le voy a tomar nota, ¿sí? Entonces, pues, por lo que no hay Kahoot y no hay forma de medirlo. Entonces es por eso, no hay forma de medirlo, pero pues espero que lo hagan porque pues estoy como sacando tiempo de las clases para que hagamos ejercicios, ¿sí? Esa es la idea. No sé, de repente si ustedes comparan con de pronto otras clases de física en el colegio o algo así, digamos que vamos a tener problema, vamos a ver una gran diferencia y es que casi siempre es muy magistral. Estamos tratando de sacar tiempo en las clases para hacer ejercicios precisamente para que ustedes se vean beneficiados. ¿Los grupos de la actividad las armas tú? Sí, 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 yo lo armo al azar porque pues es muy complicado ponerme a armarlo como en tiempo real, en forma de preferencias. Entonces sí, lo vamos a armar al azar, salvo las tres personas que están en el salón, pues sí, sí, si lo ven muy complicado, aléjense entre ustedes para que trabajen con sus grupos, pero también pues se pueden hablar entre ustedes, ¿sí? No pasa nada. O bueno, ahí deciden. Bueno, entonces voy a mirar la votación, 19 listo. Evidentemente ganó la 6 y entonces vamos a hacer la 6. Entonces dice esto. En la figura un pequeño bloque de una masa dada
se puede deslizar a lo largo de esa curva, de ese loop, que no tiene fricción, muy importante, entonces tenemos fricción. Nos dan el radio del loop. El bloque se libera desde el reposo en el punto P, listo, que tiene una altura h igual a 5 veces r. 5 veces el radio de ese circulito de abajo. ¿Cuánto trabajo hace la fuerza gravitacional sobre el bloque a medida que el bloque viaja del punto P al punto Q? Empecemos por ahí. Primera pregunta. ¿Cuánto trabajo hace la fuerza gravitacional cuando el bloque viaja del punto P al punto Q? Observen el punto Q, ¿dónde es? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pregunta para ustedes. Es que viene a medio risa, es que me acuerdo. Después les cuento más bien. Entonces, nos están diciendo el trabajo de la fuerza gravitacional. Trabajo de mg, digamos. Recordemos que el trabajo en general pues, es una integral, pero como la fuerza gravitacional pues, aquí es constante, pues va a ser m por g, que es la fuerza gravitacional, ¿cierto? La magnitud de esa fuerza tenemos que calcular el desplazamiento por el coseno del ángulo entre el desplazamiento y la fuerza gravitacional. La fuerza gravitacional es así, esto es mg, ¿cierto? ¿Y el desplazamiento cómo es? Entonces miren que el desplazamiento cuando la partícula llega al punto Q, pues tuvo un desplazamiento que es así, ¿cierto? Como horizontal, y también tenemos un desplazamiento que es pues como así, vertical. ¿Será que el desplazamiento horizontal nos interesa para para el trabajo de la fuerza, de la fuerza gravitacional? No. No. No interesa. ¿Por qué? Porque es un producto de punto, estamos realmente proyectándolo. Pero recordemos también que hay un concepto más atrás, y es que la fuerza gravitacional es conservativa. Entonces, ¿se acuerdan que para la fuerza gravitacional es lo mismo hacer esto que simplemente pararse acá y hacer esto? Porque es conservativa, o sea, el trabajo es lo mismo. Entonces no importa la trayectoria, ¿se acuerdan que esa era una característica de la trayectoria? Entonces, de las fuerzas conservativas, que el trabajo no importaba por donde yo me iba. Entonces realmente no interesa y para la fuerza gravitacional, pues lo único que interesa pues este desplazamiento que va hacia abajo y que vale ¿cuánto? ¿Cuánto vale este desplazamiento? Si esta altura 60 centímetros, profe. 60 centímetros y me corchaste, yo diría eso es 5R menos un R, ¿cierto? Porque en total son 5, pero le quitamos un R porque queda elevado un R. Sería 4 por R y R 40 es 2. ¿Cómo? 48 centímetros. 48 centímetros, eso. Ah, ya entendí de dónde me sacaste ese número. Porque se quita uno. Sí, porque mira que quedó aquí, estamos midiéndolo como respecto al suelo, ¿cierto? Porque mira que esta se mide respecto al suelo. Mira que la posición Q está levantada, un R, Ah, ok, sí. de Ya entendí. 0,48 metros. Ujú. Perfecto, entonces el desplazamiento es 0,48 metros. ¿Y qué ángulo hace, si el desplazamiento también va para abajo, porque finalmente terminó abajo, qué ángulo hace la fuerza de gravedad con el desplazamiento? 90. ¿90? Si lo 90 sería que, digamos, uno fuera así, ese será 90. 0 grados. 0 grados, ¿sí? Queda resuelta la confusión del 90. O sea, pilas, por favor, cuando yo les pregunto, pues obviamente la idea es que intenten decir la respuesta correcta, pero no es obligatorio que digan la respuesta correcta. O sea, yo les agradezco que incluso la digan incorrecta, no que adivinen, ¿sí? Sino que cuenten qué es lo que piensan, porque la idea de estos problemas que hacemos es resolver las dudas y resolver los errores. Entonces, bienvenidos. No se sientan que si no saben y no están seguros, entonces no digo nada porque me la montan. Nada de esas vainas. Para eso está el chat anónimo y toda la cosa, para que nos podamos como ayudar entre todos. Pero la idea de los ejercicios es que entre todos resolvamos dudas. Bueno, entonces esto es cero. El ángulo entre ellos es cero. Ese es el desplazamiento, el vector de desplazamiento del ángulo entre ellos es cero. Y el coseno de cero es 1. Entonces finalmente el trabajo nos dio positivo. O sea, eso es lo que nos va a dar. Simplemente porque la fuerza de gravedad por abajo y el desplazamiento también. Entonces, W, esta cosa va a ser mg por d. Y si le ponemos valores, entonces sería 0,032 por 9,81 por 0,48 metros. ¿Y eso cuánto nos da? A ver quién tiene los dedos más rápidos de la vez. Da 0,15, profe. Da 0,15, ¿cierto? 0,151. Entonces estaría 0,151 joules.
Y ese es el trabajo. Ese fue el trabajo que hizo la fuerza de gravedad para que esto bajara en 4R. ¿Listo? Esa es como la idea. Entonces, esa es la primera cosa que tenemos que tener clara. Y si hay alguna pregunta, por favor, háganla ya. Profe, Sí, ¿ese es D igual a 4 por 12 o 4 por R? 4 por R. Y como Ok. R es 12 centímetros, entonces te queda 48 centímetros. Ok, gracias, profe. Listo, entonces, no sé si hay más preguntas, creo que no. Todo súper claro, listo. Entonces, ese quedó fácil, ¿cierto? Bueno, vamos a ver qué nos preguntan en la B. En la B, a ver, esa es la A, del punto P al punto Q y al top of the loop. Entonces, la pregunta B es cuánto trabajo hace la gravedad, pero para que llegue acá en este punto. Entonces, ¿qué sería lo que cambia? ¿Ustedes qué creen? El desplazamiento sigue siendo hacia abajo, ¿Para que ¿cierto? llegue hasta Q, profe? Aquí, en este punto que lo vamos a llamar S, aquí en la parte superior del círculo. Ahora se le restaría 2R en vez de un R, ¿no? Exactamente, lo único que cambia es el desplazamiento, ¿cierto? Ahora el desplazamiento pues es simplemente como este pedazo, ¿verdad? Y entonces realmente ya no sería 4 veces R, sino 3 veces R, le restamos esa altura final. O sea, lo que estamos viendo es desplazamiento neto, simplemente es el punto final menos el punto inicial. Entonces aquí nos daría M por G por D, pero D sería 3 veces R. Entonces esto sería 0.032 por 9.81 por 0.36. ¿Cuánto les da? 0.113, profe. 0.113. Entonces, digamos que bien, vean que esto es aplicar las definiciones, no buscar fórmulas ni nada de esas cosas, aplicar las definiciones. Vamos a ver el punto C que dice. ¿Cuál es la energía potencial de este bloque en el punto P? Entonces, obviamente, eso tenemos que hacerlo respecto a un sistema de referencia. El sistema de referencia pues va a ser este suelo porque desde ahí estamos viendo todas las distancias. Entonces, ¿qué dirían ustedes? ¿Cuánto es la energía potencial gravitacional respecto al punto P? ¿Cómo la escribirían? Energía gravitacional. Energía potencial gravitacional. ¿Cómo era que se escribía la energía potencial gravitacional? Masa por aceleración de gravedad por la altura. Es mg, y o h o lo que sea, ¿cierto? Entonces, pero vamos a ponerle y para que no se confundan, porque es que como hay una h, ya que hay una h, entonces ya se confunden. mg, medido desde el suelo en este caso. Entonces, para responder la C, tendríamos que la energía potencial gravitacional sería pues mg, ¿y cuánto es la altura? Pues 5 veces r, ¿cierto? Esa es la altura respecto al piso. Y pues reemplazamos y pues ya está. Entonces, digamos que no me voy a poner a reemplazar, pero pues ahí vamos como bien, ¿cierto? Nos va a dar pues este valor 0.19. ¿Qué dice la D? ¿Cuánto es la energía potencial gravitacional en el punto Q? ¿Cómo lo haríamos en el punto Q? ¿Qué cambió en el punto Q? Ahora sería 4R. Sería, Sería ¿cuál es R solamente, ¿no? la altura? La altura R. respecto al piso, claro, respecto a arriba es 4R, pero estamos viendo la altura respecto al piso, porque estamos midiendo la energía potencial gravitacional respecto al piso. Entonces sería simplemente mg por r. ¿Estamos? Pero, ¿y por qué? No entiendo el anterior. Entonces fue. Ahí sí era respecto a la altura, ¿sí? Sí, pero estamos mirando cuál es la altura inicial en el punto P respecto al suelo. 5 veces r. Ok, sí, profe. Gracias. Eso, muy bien. ¿Y ahora cuánto es la altura respecto al suelo, pero en el punto Q? Pues r. ¿Vamos? Punto E. Dice, en el top of the loop, en el punto S, ¿qué cambia? La que es la altura, 2R. O sea, sería 2R la altura. mg por 2r. La altura simplemente cambió, ahora tenemos toda esta altura respecto al piso, que es 2 veces r, el diámetro. Y después dice el punto F, si en lugar de simplemente liberarlo, el bloque se le da una rapidez inicial hacia abajo a lo largo de la trayectoria, o sea, no simplemente lo sueltan, sino que lo empujan, le dan un calvazo pues para que vaya hacia abajo. Entonces, ¿será que las respuestas del punto A al punto E se incrementarán, disminuirán o serán la misma? ¿Qué creen ustedes?
La Es misma. decir, si ustedes, la misma. ¿Y por qué crees que es la misma? Porque, pues, de por sí estaba preguntando trabajo gravitacional. Entonces no importa qué es lo que pase, la aceleración de la gravedad va a ser la misma en este caso. Y todo va a seguir siendo igual. Va a seguir siendo igual. Exacto. O sea, miren que una cosa es si yo le doy o no le doy energía cinética, pero aquí estamos escogiendo un pedacito de la conservación de la energía, un pedacito específico que es el asociado a la fuerza gravitacional. Y estamos calculando simplemente ese trabajo. Y ese trabajo de la fuerza gravitacional, observen que al final solo va a depender de esta altura, que tanto cambia la altura, no de qué tan rápido la recorre. O sea, puede ser que yo me demore 5 días bajando hasta una altura R o que me demore un segundo bajando hasta la altura R. Pero respecto al trabajo de la fuerza gravitacional es exactamente igual, porque simplemente lo que importa es el cambio de altura, no las velocidades. Entonces va a seguir igual, porque estamos hablando simplemente del trabajo, de la fuerza gravitacional. Si ya nos dijeran es, venga, calcule, eso es un problema más adelante probablemente, calcule, ay, pero otra vez me salió, calcule en el punto S cuál es la velocidad final. Entonces, ahí sí va a depender de si esto arranca con velocidad inicial igual a cero, pues entonces va a tener un valor final, pero si esto arranca con un valor diferente de cero, pues esto va a cambiar, ¿cierto? Va a tener mayor valor o menor valor, bueno, lo que sea, pero va a cambiar. Digamos que los balances de energía sí van a cambiar, pero el trabajo específico de la gravedad, que solo depende de la altura, pues no se va a ver afectado si yo le pongo o no le pongo una rapidez inicial. Yo pensé que era más difícil. Seguramente este problema sale más adelante con ese de Newton que les dije y eso, lo recuerdo, pero aquí pues salió mucho más fácil. Entonces, ¿alguna pregunta en este punto? ¿Alguna duda? ¿Por qué 5? Preguntaron hace 4 minutos. 5, 5, 5, 5. Porque nos dijeron que la altura inicial era 5 veces el radio. Supongo que esa era la pregunta. Profe, yo me sigo sin entender de dónde sale el 0.48. El inicial, me imagino. Entonces, mira, lo que estamos viendo en ese momento es cuánto cambió el desplazamiento. La posición final es esta altura, que es R, ¿sí? La posición inicial, pues es esta altura, pero me quedó un poco elevado, que es 5 veces R, porque aquí nos dijeron, H es 5 veces R. Entonces voy a hacer como los palitos acá. Tú tienes esto. H igual a 5 veces R. Posición final, R, acá. ¿Cuánto cambió? ¿Cuánto es esta distancia de cambio? 4 veces R, ¿cierto? Esto es 4 veces R. Y como R es 0.12, que también nos dijeron que eso era 12 centímetros, o sea, 0.12, eso sería 4 por 0.12, o sea, 0.48 metros. Ahora sí, usuario 520.085. Puedes responder a tu misma pregunta para indicar. Listo. Bien, entonces digamos que esas son las respuestas. Mire que son muy conceptuales. Vamos a pasar entonces al siguiente tema, conservación de la energía mecánica. Aquí sí seguramente nos van a preguntar cosas finales iniciales. Nosotros ya hicimos el 15, eso lo hicimos ayer. Entonces, a ver, ¿cuál podríamos hacer? Hay muchos, ¿no? A ver, voy a irlos pasando lentamente y ustedes si quieren pueden escoger. Váyanlos mirando a ver cuál les gusta. Si ustedes también pueden tener este PDF. Esos son del Holiday, todos en inglés. ¿Alguien ya votó por el 23? Y aquí están unos en español. 23, 31, y ahí se acaba. Resortes, resortes, por favor. Entonces vamos a ver si el 23 o el 31 tienen resortes. El 23 no tiene resortes, el 31 tiene resortes. Entonces hagamos el 31. Aquí dicen que el 21, venga a ver el 21, el 21, el 21, el 21, ¿dónde está? El 21 de pronto es de las otras. De este sí también tiene resortes. Para que coincida con resortes y con las solicitudes, entonces hagamos el 31 si les parece bien. El del resorte. ¿Están todos? ¿Hay alguien que no esté de acuerdo? Vamos a hacer el 31, ¿listo? Entonces dice lo siguiente, un bloque con masa n de 2 kilogramos se coloca contra un resorte en una superficie sin fricción, estamos de buenas,
que se inclina en un ángulo de 30 grados. El bloque no está pegado, no está unido al resorte. Entonces, dice, este resorte, que tiene una constante K igual a 19.6 newton sobre centímetro, ojo, como está sobre centímetro hay que pasarla a newton sobre metro. Se comprime 20 centímetros y luego se libera. Bien. Entonces, digamos que el estado inicial es que esto está comprimido 20 centímetros. ¿Cuál es la energía potencial elástica de este resorte comprimido? Entonces, arranquemos. Esto digamos que nos dijeron que está comprimido 20 centímetros, digamos que vamos a decir que esto está inicialmente comprimido esta distancia. Su longitud natural es acá y lo tenemos comprimido 20 centímetros. Entonces, primero, ¿cómo calculamos la energía potencial elástica ahí? Entonces, ¿alguien me ayuda, por favor? Energía potencial elástica. Un medio por la constante del resorte por la distancia que recorre el cuadrado. La distancia que está comprimido al cuadrado, o está estirado. Muy bien, eso lo sacamos haciendo la integral, el menos delta U, etcétera. Entonces, pues simplemente esto, aquí es simplemente reemplazar, ¿no? Entonces, K vale 19.6 sobre 2, pero pilas que K está en newton sobre centímetro, entonces hay que poner esto por 10 a la menos 2. O sea, hay que transformar newton por centímetro. Pues newton por centímetro es lo mismo que tener newton por... Lo pueden hacer de varias formas. Centi quiere decir 10 a la menos 2 metros. Y listo. Por eso fue que yo me metí este 10 a la menos 2 acá. Pero lo pueden transformar de la forma que quieran, ¿sí? Da igual. Lo importante es que lo hagan bien. Eso es K por... Y la distancia que se comprimió fue 20 centímetros y todo eso al cuadrado. Entonces sería 0.2, todo en metros, al cuadrado. ¿Eso cuánto les da? A mí me da 39.2. A mí también. 39.2 joules. Da esto. ¿Ok? Entonces, esto fue simplemente reemplazar. Vamos a ver el B, le damos un poquito de problema. El B dice, ¿cuál es el cambio en la energía potencial gravitacional del sistema bloque-tierra a medida que el bloque se mueve desde su punto de liberación a su punto más alto en el plano inclinado? ¿Qué tan lejos llegará a lo largo de... How far along the incline is the highest point from the release point? ¿Qué tanto recorre? O sea, básicamente nos está preguntando, ¿qué tanto se eleva? Digamos que él llega por acá, ¿sí? Entonces aquí hay un cambio de altura, ¿cierto? Que podemos verlo como los bordes inferiores. Entonces, la primera pregunta es ¿cuánto es este h? Y la segunda pregunta pues es ¿cuánto es esta distancia así a lo largo de la cuña? Se la sé. Entonces la primera pregunta, ¿qué tanto se elevará? ¿Y qué condición tiene este punto de acá? ¿Sí? Este punto final. Si es el punto más alto, ¿será que se está moviendo? ¿O cómo podríamos saber el punto más alto al que llega? Entonces, ¿cómo podrían deducir la condición que implica ¿La energía potencial como cinética? donde hay... El punto más alto es donde hay energía potencial, pero ¿será que hay cinética? O sea, si pensemos lo siguiente, si se está moviendo, ¿será que ese es el punto más alto? Se está No, moviendo hacia arriba. ¿Señor? no. Sería ¿No? que cuando la energía cinética es cero y cuando la potencial está a su máximo. Exacto. Ese es el punto más alto, porque si se está moviendo, pues va a seguir moviéndose hacia arriba, o sea que ese no era el punto más alto. El punto más alto es donde se va a empezar a devolver. Entonces en ese punto la velocidad vale cero, ¿sí? Entonces tenemos el más alto, es en donde, pues nuestra rapidez vale cero. Esto implica entonces que la energía cinética vale cero en ese punto. Entonces, teniendo esa condición, nosotros podríamos aquí hacer un balance de energías. Reescribamos la ecuación de conservación de la energía completa. O sea, nos dice, energía cinética final más energía potencial final es igual a energía cinética inicial más energía más trabajo no conservativo más trabajo externo. Aquí no hay fuerzas externas porque pues tenemos el sistema tierra, bloque y resorte. Todos esos son fuerzas internas. No hay una cuerda o una persona metiendo el dedo ahí. No hay fricción, entonces todo esto vale cero. Entonces simplemente nos queda K final más U final igual a K inicial más U inicial. Esto es lo que vamos a aplicar en este problema. Entonces, si consideramos que este es como nuestro estado inicial y este es como nuestro estado final, para ser consistentes, pues más bien le voy a poner inicial y final. ¿Qué se cancelará? A ver, si este es nuestro estado inicial, pues la idea es que midamos entonces todas nuestras alturas desde acá. ¿Ok? Y si esta es nuestra altura inicial,
¿cuánto será nuestra energía potencial al inicio? ¿Cuánto será nuestra energía potencial al final? Todo eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, a ver, empecemos a reemplazar. ¿Cuánto es la energía cinética al final? ¿Se está moviendo o no se está moviendo cuando estamos Cero. en este punto? Cero. Entonces nos da cero. Más. ¿Cuánto es la energía potencial al final? Entonces ustedes tienen que mirar. Al final, ¿él tiene energía potencial gravitacional? Es la primera pregunta. Y pues uno dice, pues sí, porque miren que aquí hay una altura, ¿no? Entonces vamos a tener un mg por h. Y tiene que también no olvidarse de que hay un resorte, pero cuando él está aquí arriba, él ya no está tocando el resorte, no lo está comprimiendo ni nada de esas cosas. Entonces la contribución elástica de la energía potencial elástica pues es cero cuando él está aquí arriba, cuando ya perdió contacto con el resorte. Entonces simplemente esto nos queda así. Esto sería un final. Y eso es igual. ¿Cuánto es la energía cinética inicial si él arranca desde el Cero. cero? Porque arrancas de reposo. ¿Y cuánto es la energía potencial inicial si, pues cuando él está aquí en este estado, en el estado inicial? Gravitacionalmente es cero, porque estamos en el nivel de referencia, esto sería la contribución de mgh, pero nos falta tener en cuenta lo que está comprimido en resorte. Entonces hay que sumarle a nuestra energía potencial, o sea, este tiene dos contribuciones, hay que sumarle K por X al cuadrado sobre 2. Ese es uno de los grandes errores, que se acostumbran a que la única energía potencial es mgh y se olvidan de los resortes. Y mira que en el estado inicial el resorte sí importa, en el estado final pues no. Entonces ya hemos escrito todos nuestros términos y pues, bueno, voy a reescribirlo acá. Tenemos mgh es igual acá por x al cuadrado sobre 2 y pues ya ahí salió ya inmediatamente la altura. Va a ser sencillamente k por x al cuadrado sobre 2 m por g. Que es como, miren, la energía inicial que teníamos almacenada, la que hicimos en el primer punto, dividido entre mg. Entonces esto nos tendría que dar 39.2 sobre m por g, donde m es 2 kilogramos por 9.81. ¿Y esto cuánto les da? A mí me da prácticamente 2, me da 1.997. Profe, ahí el 2 no debería ser un 4 porque estamos multiplicando 2 por la masa que es 2, ¿no? Sí, pero es que mira que yo lo que hice fue escribir este término, la energía interna, que la energía Ah, inicial claro, ya. ya la Sí, calculado, entonces ahí me comí el 2. listo, sí, Es sí. un enredo, pero si tú simplemente reemplazas aquí todo, pues sí te va a salir ese término. Lo importante es que al final te dio 2, igual que a mí. Sí, Entonces esto me da 2 metros. O sea que esto quiere decir que esta cosa se elevó 2 metros. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir. Aquí están preguntando, ¿de dónde salió 2 por 10 a la menos 2? Me imagino que se refieren a este. Entonces de ahí salió fue cuando nos dijeron que estaba comprimido 20 centímetros y lo pasamos a metros. Entonces eso nos da 0.2. Listo, usuario 530-532. Y, profe, no entendí muy bien cómo resolví la ecuación. ¿Cuál ecuación? ¿Esta de aquí abajo? ¿La de la energía, supongo? Usuario 520-081, puedes responder a tu misma pregunta ahí en reply. Sí, esa. Pero ¿cómo así que cómo la resolví? Pues es que es 0 más esto, entonces me da mg, ¿sí? De esta suma, igual, 0 más esto. ¿Te refieres a cómo la resolví? ¿Que es simplemente despejar el h? ¿O te refieres a cómo la planteé? O sea, ¿cómo la planteé? Después del igual. Entonces, de nuevo, después del igual yo tenía que mirar cuánto es la energía cinética. Pero es que yo cambié aquí los nombres. No, mentira, sí, inicial. Entonces, inicialmente, él está en reposo, o sea, su velocidad inicial vale cero. Entonces, su energía cinética inicial, pues vale cero. Vamos bien hasta ahí, supongo. Luego, la energía potencial. Recuerda que la energía potencial tiene como dos contribuciones, mg por y más k por x al cuadrado sobre 2, ¿sí? Está la parte gravitacional y está la parte del resorte. Entonces, al inicio, como todos como todos los estados los estamos mirando, todas las alturas las estamos viendo desde esta posición inicial, pues al inicio esta altura vale cero, porque él está en el punto donde pusimos el nivel cero. Entonces esta cosa, por eso valía cero, esta contribución de mg valía cero.
Y a nosotros nos dijeron que el resorte estaba comprimido al inicio, pues una distancia X, entonces esta sí hay que tenerla en cuenta y por eso aparece acá. Entonces básicamente sale de ahí, la planteo teniendo en cuenta que nuestra energía potencial tiene como estas dos contribuciones fundamentales en estos problemas, y entonces tú miras cuánto vale cada una, y como estamos midiendo todas las alturas desde acá, desde donde arranca nuestra partícula, pues entonces esa altura inicial vale 0. Entonces por esa razón aquí esto también queda 0 y nos queda más kx al cuadrado y por eso al final queda esta ecuacióncita tan sencilla. Listo. Profe, una pregunta, ¿por qué 2 por 9.81 faltarían 2 ahí? Sí, sí, sí. Yo sé que los confundí con lo que dije. Lo que pasa es que yo por pura pereza lo que dije fue, pero miren que k por x al cuadrado sobre 2, todo este término incluido el 2, pues es esto mismo que ya habíamos hecho al principio. Entonces eso vale 39.2. Entonces todo eso lo reemplacé por 39.2 y me queda solamente 10 por mg. Pero olvídense de eso, o sea, simplemente ustedes, si no lo ven, entonces reemplacen en esta ecuación original, en esta, reemplacen todo y confírmenme que les da 2 metros. Entonces creo que a todos nos da 2 metros. Y bueno, ¿queda claro esto o hay más preguntas? A Laura se le fue la luz. Bueno, menos mal estamos grabando para que ella pueda ver después las clases. Lo ideal es siempre grabar las clases. Todo claro. Listo. Yo estoy yendo lento, ¿no? Porque esta parte es importante que aprendamos cómo aplicar esta ecuación tan general, pero tan poderosa a la vez. Y ¿saben qué? Yo estoy contento con este sistema de los chats anónimos porque ustedes realmente como que preguntan harto cuando se sienten que no están presionados, ¿no? ¿A ustedes también les ha gustado poder preguntar así? Yo siento que la verdad ha aumentado como por 10 veces el número de preguntas. Ya volvió la luz, bienvenida. Listo, Laura. De todas maneras, lo que te hayas perdido ahí queda en el video. Muy bien. Bueno, entonces, yo no me acuerdo si ya terminamos o qué más hay. Esa era la B, ¿no? Y después dice, ¿qué tan lejos a lo largo del plano inclinado está este punto desde el punto que se liberó? Entonces voy a hacer aquí un zoom. O sea, lo que nos están preguntando es, ¿cuánto es esta distancia que se recorrió? Bueno, la estoy midiendo de puntos diferentes, entonces más bien lo voy a hacer en los mismos puntos. Nos están diciendo, como yo estoy midiendo todo desde la parte de atrás, ¿sí ven? Entonces miren que la altura la medida es de la parte de atrás del bloque. Entonces la distancia recorrida a lo largo del plano inclinado, pues también la tengo que hacer utilizando pues, la parte de atrás. Entonces lo que nos están preguntando es esto. ¿Cuánto es esta distancia a lo largo del bloque? ¿Sí? Eso es lo que nos están preguntando. Y para que se vea más fácil aún, voy a pararme en la misma esquinita de donde estoy midiendo todo. Entonces nos están preguntando esta distancia. ¿Cuánto es esta distancia? ¿Y qué tal? ¿Se les ocurre alguna manera de medir esa distancia? Aquí ya no necesitamos energía, sino pura geometría. Miren que este ángulo que tenemos acá es este mismo. Nosotros ya tenemos esta altura h. Sí, yo sé que les gusta más preguntar anónimo. A mí lo que me interesa es que pregunten. Así no sepa quién es. Pues digamos que idealmente uno quisiera saber también como que quién tiene más dudas como para poder ayudarle más. Pero es muy complicado y a medida que crecen los grupos es más difícil en tamaño, entonces es más difícil hacer una educación personalizada. Eso se requiere como 6 estudiantes y nadie va a contratar tantos profesores, que pues, sería lo ideal, pero no. Bueno, entonces tenemos aquí teta, h, y nos están pidiendo básicamente esta distancia. ¿Ustedes qué harían ahí? ¿Cómo sacarían esa distancia? Aquí ya no necesitamos realmente ponernos, o sea, podemos utilizar energías y ¿sí? Se puede, y con trabajo y todo eso, pero pues yo creo que se puede hacer directamente en la geometría. Se observa que como tenemos el lado opuesto, este h, podríamos decir seno de teta, que es el que tiene que ver con el lado opuesto, es igual a h sobre d, entonces d es igual a h sobre seno de teta. Y listo. Como h nos dio 2 metros y el ángulo nos dijeron que era ¿cuánto? 30. Entonces sería 2 sobre seno de 30. Y esto nos daría 2 dividido entre 0.5 daría 4. 4 metros recorrido. Si les da lo mismo, les da 4 metros. Sí, profe. Listo, entonces última oportunidad para preguntar sobre este problema. Miren que esos problemas ya se vuelven como fáciles, que 2 punticos, pero pues es saber, o sea, si ustedes saben aplicar
la ley de la conservación de la energía, resuelven todo esto muy, muy fácil. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, y ahora hay un asociado con curvas de energía potencial. Aquí hay varios asociados con curvas de energía potencial. Entonces quiero que miren el 39. Me están llamando urgentemente de un trámite, entonces voy a darles 2 minutos para que ustedes lo miren y ya volvemos, ¿listo? Entonces, este es el ejercicio. Listo, disculpen ahí. Entonces, bueno, espero que lo hayan intentado, chicos. O sea, yo sé que a veces uno tiene pereza y no sé qué, pero pues si están invirtiendo su tiempo para estar ahorita en la clase, pues la idea es que lo aprovechemos al máximo, porque cada desatención que ustedes tengan aquí en la clase implica que después les toca estudiar eso probablemente en la noche cuando deberían estar durmiendo, relajándose o algo así. Entonces, pues digamos que lo ideal es aprovechar al máximo la clase, precisamente, para no comprometer los fines de semana ni nada de eso. Entonces dice que la figura le muestra un dibujo de la energía potencial U, ojo, esto es energía potencial U, en función de la posición X de una partícula de 0.9 kilogramos que puede viajar solamente a lo largo del eje X. No hay fuerzas que no sean conservativas, o sea, básicamente aquí todo está dado por fuerzas conservativas y por eso podemos definir una energía potencial y es la única que es representativa del problema. Tenemos 3 valores que son UA igual, bueno, a 15, V igual a 35 y UC igual a 45. Listo, esos valores como de referencia. La partícula se libera de X igual a 4.5, entonces vamos a ponerlo, X igual a 4.5 acá, con una rapidez inicial de 7 metros por segundo. Entonces tenemos una rapidez inicial de 7 metros por segundo, o sea que tenemos una K inicial. ¿Ven? Y dice que se está dirigiendo en la dirección X negativa, entonces se está moviendo como en esta dirección. Antes de seguir, esto quiere decir que tenemos una energía total inicial, ¿cierto? Una EI inicial. ¿Cuánto valdrá eso? La energía total inicial pues va a ser la K inicial más la U inicial. ¿Cuánto es la K inicial? M por B inicial al cuadrado sobre 2. ¿Cuánto es la U inicial? ¿Ustedes qué dirían? ¿Cuánto es la U inicial a partir de esa figura? Los 15 joules, ¿no? Sería UA, que es 15 joules. Ajá. Y creo que yo pinté mal, ¿cierto? 4, 5 y 6. Realmente el punto no es ahí, sino que el punto es como aquí en la mitad. Y se está moviendo en esta dirección. Entonces más 15 joules, entonces reemplacemos. Esto nos daría 0.9 por, esa es la masa, B sub I, que nos dijeron que era 7 metros al cuadrado, entonces sería 7 al cuadrado sobre 2 más 15. Y esto finalmente nos va a dar ¿cuánto? Nos va a dar, a ver, 0.9 por 49 sobre 2 más 15. Esto me dio 37.05. ¿A ustedes también? Sí, profe. 37.05 de Nicolás. Sí, listo, gracias. Entonces esto me da, ¿y para qué? ¿Para qué yo pongo eso el 37.5? ¿Y para qué me pongo a calcular esta cosa? Porque yo quiero como trazar la línea de la energía máxima. Como mi energía inicial y como no hay fricción, pues esta energía inicial siempre va a ser la misma energía en cualquier momento. Total. Siempre tiene que valer 37.5. Entonces, ¿dónde estará esa línea horizontal que me caracteriza esa energía inicial? ¿Sí? Vamos a mirar en la figura. Nos dijeron que V es 35 y UC es 45, o sea, la mitad es 40 y la mitad de la mitad es como 37. O sea que básicamente lo que estamos diciendo es que más o menos la energía de nuestra partícula está como por acá. La energía inicial, o sea, la energía total. ¿Ok? Ya preguntándoles eso, ¿ustedes creen que en algún momento, yo les voy a señalar aquí una posición, en algún momento nuestra partícula, ¿será que es posible que, es que dicen, ¿será que es posible con la energía que tiene inicial, ¿será que puede llegar hasta allá arriba? No, profe. No va a alcanzar, ¿sí? De hecho, cuando llegue a este punto se va a volver, ese es un punto de retorno, porque no tiene energía suficiente. Entonces, por esa razón era que yo quería calcular cuánto era esta energía total inicial, ¿sí? Mecánica. Esa era la razón fundamental. Bueno,
Entonces ahora sí empecemos a mirar las preguntas. La partícula se libera no sé qué, va hacia la izquierda en la dirección de eje que es negativa. Si la partícula puede llegar a x igual a 1 metro, que es este, voy a cambiarle color. Si puede llegar a 1 metro, que es esta posición, ¿sí? Sí. 1, 2, 3, 4, sí. ¿Cuál es su rapidez ahí? Y si no puede llegar, ¿cuál es el punto de retorno? Entonces, ¿ustedes qué dicen? ¿Será que la partícula sí puede llegar ahí? O sea, ¿será que la partícula sí alcanza a tocar este punto de energía potencial? ¿Sí o no? En otras palabras, ¿esa energía potencial está por debajo o es igual que la energía total o no? Ya sabemos que si la energía está por encima de la máxima, no podemos llegar allá. Pero si está por debajo de la máxima, sí podemos llegar. Entonces, ¿ustedes qué dicen? ¿Sí o no? Pero yo creo que sí, porque si ven que estamos por debajo, miren que la línea azul, esta línea azul, es nuestra energía total inicial, ¿sí? Esa es nuestra energía máxima, esa línea azul. Esta es nuestra energía total, que siempre se debe conservar. Y miren que el punto que estamos buscando pues está por debajo, entonces sí podemos llegar ahí. El punto de retorno pues sería como acá, digamos que en cero, que por alguna razón no se podría volver, pero sí podría llegar ahí, porque está por debajo. ¿Está bien? Para los que dijeron que no, entonces espero que quede claro que sí podría llegar ahí porque está por debajo. Entonces, esa es la primera. La respuesta sería que sí puede llegar, ¿ok? Sí, 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 sí puede llegar. ¿Y cómo sacaríamos la rapidez ahí? ¿Qué haríamos? ¿Quién me ayuda? Entonces resulta, pues yo me voy a ayudar a mí mismo. Entonces resulta que nosotros tenemos que la energía inicial, pues tiene que ser la energía en cualquier otro momento. Sabemos que la energía inicial total es 37.05 joules, y esta energía total inicial, pues siempre tiene que ser el K más el U, que yo tenga en cualquier momento. Entonces observen que yo aquí podría decir que K es igual a 37.05 menos U, menos la energía que yo tenga. Y como K es la energía potencial, la energía cinética, esto pues es m por v al cuadrado sobre 2. Entonces observen que si yo encuentro en cada punto cuánto vale U, yo simplemente hago esta operación para encontrar cuánto es K, y de ahí, de K, yo puedo obtener mi rapidez. Entonces, en el punto de x igual a 1, este es el punto de x igual a 1, nuestra energía potencial vale V. V es 35. Entonces tendríamos que en ese punto m por v al cuadrado sobre 2, que es K, es igual a la energía total, 37.05, menos 35, ¿sí? Que es el valor de la energía potencial en este punto. Esto nos da 2.05. Y ahí podríamos despejar la rapidez en ese punto. Sería v al cuadrado igual a 2 por 2.05, todo sobre la masa. ¿Eso cuánto nos da? Así ya suena feísimo. 2.05 dividido entre la masa es 0.9. Pues esto nos dio 4.56. Y después pues sacamos raíz cuadrada y esto implica que la rapidez en ese punto es 2.3. ¿Sí nos dio? ¿Dónde está la respuesta al 39? Sí, ahí le pusieron como 2.1 metros sobre segundo. Entonces esta es nuestra respuesta. Vuelvo a repetir. Recordemos que nosotros, si podemos calcular la energía total inicial, eso nos pone como una cota, entonces la trazamos. Y esa es la máxima energía que puede tener nuestra partícula y nos dice si la partícula puede llegar hasta ciertos puntos. Nunca nuestra partícula, en estos sistemas, digamos que no tenemos trabajo externo y que además no tenemos fricción, pues nunca va a poder tener más de esa energía, o sea, no va a poder superar ese punto. Entonces nuestra partícula va a estar atrapada siempre entre este punto de acá, ¿sí? Y pues este punto de acá. Nunca va a poder superarlo y va a estar oscilando entre esos puntos. Eso es lo primero. ¿Cómo calculamos la energía total inicial? Simplemente lo que utilizamos fue las condiciones que nos dijeron. Nos dijeron que inicialmente estaba en este punto, en x igual 5, ¿listo? Ah, no, perdón, 4.5. Entonces, nos dijeron que primero estaba en 4.5 y nos dijeron que tenía una rapidez inicial, esta. Entonces, pues, como está en 4.5, tenemos el valor
de la energía potencial inicial, y con esta rapidez tenemos el valor de la energía cinética inicial. Entonces con eso fue que calculamos la energía total inicial, que es esta línea azul que tenemos ahí, es la que nunca vamos a poder superar, porque esa es toda la energía que tenemos en el sistema en cualquier momento. Luego nos preguntaron que si la partícula podría llegar a x igual a 1, o sea, en este punto. Y entonces simplemente lo que tenemos que hacer es ir y mirar, ese punto corresponde a una energía potencial más pequeña que la total, y la respuesta pues es sí, está cerca, pero es más pequeña. Y como si es más pequeña, entonces sí se puede llegar a ese punto, ¿sí? Sí podemos llegar a este punto. Y entonces de ahí podemos despejar la energía cinética en ese punto, porque simplemente sabemos que la energía siempre va a ser la suma, K más U, y eso siempre tiene que valer 37.05, que la energía se conserva. Entonces en cualquier punto que yo escoja, eso siempre tiene que valer 37.5. Entonces simplemente despejamos K, metemos todos los valores que conocemos, el valor de la energía potencial pues en este punto es V, entonces ese también nos lo dieron, reemplazamos y despejamos, y eso nos da la rapidez. Entonces para eso es que sirve, digamos, tener la energía total inicial, para eso es que nos sirve. Y ahora en la parte B dice, ¿cuáles son la magnitud y la dirección de la fuerza sobre la partícula a medida que empieza a moverse hacia la izquierda en x igual a 4? Entonces, pregunta acá, ¿cuánto es la magnitud, sí? Y la fuerza, la magnitud y la dirección de la fuerza cuando nuestra partícula se está moviendo en esta dirección. Entonces, ¿cómo haríamos eso? Pues como nos están dando energía potencial, ¿sí? En función de la distancia, pues tiene que haber alguna relación entre fuerza y energía potencial. ¿Alguien recuerda cuál era la relación entre fuerza y energía potencial? Cuando la fuerza es conservativa. Sí, creo que si no le sacaba la derivada, le terminaba dando la fuerza, ¿no? En relación, Muy bien, obviamente, con la distancia. perfecto. Entonces simplemente es menos derivada respecto a x. Que cuando uno no puede derivar, pues uno la puede aproximar como menos delta u sobre delta x, o sea, es menos la pendiente de la curva. ¿Ok? Bueno, entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué signo tiene esta pendiente? Primero, ¿qué signo tiene? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. Eh, Entonces esta pendiente en ese punto es menor que 0, pero por culpa de este menos nos va a dar mayor que 0. O sea que la fuerza en el eje X es positiva, o sea que ¿hacia dónde va? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? En esa zona. Derecha. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí? Que va de la derecha. Como Sí, la profe. componente nos... Exacto. Como la componente nos dio positiva, eso quiere decir que la fuerza va para la derecha. Entonces en esta zona la fuerza va hacia la derecha. Listo. Esa es la primera, ya está la dirección. ¿Y la magnitud cómo la podríamos sacar? Pues entonces sacamos la pendiente de esta curva. Entonces simplemente será coger parte vertical dividido entre parte horizontal. Entonces la fuerza en el eje X nos daría esta parte vertical. ¿Cómo la podemos sacar? Sería la posición final, para sacar la pendiente de esa recta. La posición final sería UA, la posición inicial en Y es V. Y ahora vamos a hacerlo en el eje X. La posición final es 4 y la inicial es 2. Vamos a mirar esos valores de UA y de V. UA es 15 y V es 35. Voy a checar un poquito esta letra. Entonces eso sería 15 menos 35 sobre 4 menos 2, que es 2. Esto nos daría menos 20 sobre 2 y esto nos daría menos 10 newtons. Entonces la fuerza, vamos a ver si la puedo encerrar en otro color que sea como más diferenciado. La fuerza en esta zona, para mi partícula, la fuerza va hacia la derecha y vale en magnitud 10 newtons. ¿Y yo por qué le puse aquí menos 10? ¿Qué me faltó? ¿Se acuerdan que eso es menos la pendiente? Me faltó poner un menos. Menos. Y menos por menos da más. Entonces la fuerza positiva vale 10 newtons.
Y pues todo eso es un montón de información que se puede sacar de estas figuras. Como eso está quedando grabado, yo les pido a ustedes que por favor repasen esto, porque es muy seguro que les vayan a salir preguntas de este estilo. Si están de buenas, en el quiz, porque eso se escoge de forma aleatoria, pero con certeza. Entonces, bueno, miren que el tiempo ha volado, hemos hecho apenas 3 preguntas y son las 5:12. Si les parece, pausemos 3 minuticos y volvemos a empezar a arrancar otra vez las preguntas. ¿Les parece? 3 minuticos de descanso. Sí, profe. Listo, entonces vamos a pausar y ya nos vemos. Listo, profe, gracias. Bueno, hasta las 5:15 nos vemos. Listo, chicos, les di un poquito más de tiempo y también para mí. ¿Están listos? Sí, profe. ¿Están ahí? Entonces, miren, ahora les va a tocar empezar a trabajar a ustedes y pues Sí, profe. vamos a empezar con un ejercicio que tiene fricción. O sea, aquí sí tenemos que aplicar la ley de conservación de la energía completamente. Entonces, para eso los voy a mandar a ustedes en los breakout rooms para que ustedes empiecen a trabajar. Si quieren, tómenle una foto, aunque ustedes, pues me imagino que deberían tener el PDF abierto para ustedes mismos. ¿Cuánta gente es que hay acá? 14, 15, 17, 19. Digamos que vamos a hacer sí, así. Ya estoy creando los breakout rooms. Digamos que los que están allá en el salón van a quedar asignados con breakout rooms. Si tienen la mala suerte de que quedan 2 personas de ahí del salón en un breakout room, pues quedaría sola una persona en ese breakout room. Por favor, no la dejen sola, pues trabajan también con esa persona, ¿sí? Y pues tienen que hacer este ejercicio. Se los dejo en español para que no vayan a sufrir. Ahí está para que ustedes lo lean. Pero que hay fricción, les están dando como todas las distancias y todas las alturas y todo eso. Básicamente lo que les está diciendo a ustedes es que digamos, ese paquetico se va a deslizar simplemente y parece como una partícula, lo pueden considerar una partícula. Y la idea es que cuando llega al punto B, tiene cierta rapidez de 4.8 y luego desde ahí se desliza otros 3 metros hacia la derecha hasta que llega al punto C, ¿sí? En donde ya está quieto. O sea que esto tiene fricción, porque si no hubiera fricción, eso seguiría pues moviéndose a la misma rapidez de 4.8. Entonces la primera pregunta es precisamente, ¿cuál es el coeficiente de fricción cinética entre la superficie que tiene la superficie horizontal con la caja? Y luego la otra pregunta es cuánto trabajo realiza la fricción sobre el paquete al deslizarse por el arco entre A y B. Entonces arranquen a resolver este problema. Para la primera parte, pues es simplemente hacer la conservación de la energía y de pronto pues ver el trabajo pues que hace la fricción y ya. Entonces arranquen. En este momento los voy a lanzar. Esto es como un examen normal, que uno llega y les explica las cosas básicas, uno espera que ustedes estudien las otras y las pregunten, y como no hay preguntas, pues uno, pum, les lanza un problema de estos que ya tienen una complicación extra, y pues se supone que ustedes lo han hecho. Entonces ahora parece que van a trabajar en grupo. Entonces ahí va, y arranquen de una vez, por favor. A ver, pero igual, no, pues no, tú hiciste, no, porque igual yo también tuve en cuenta 180 grados, porque yo vi que la Volvimos. en otro lado. Listo, chicos, hemos vuelto. Supongo que me están escuchando, pero pues es una pregunta que, como voy a decirles, ¿me escuchan todos? Lo que no me escuchan no me pueden responder, ¿no? En todo caso, entonces, por favor, José Nicolás Escobar, Laura, Paola, ¿nos podrían cómo contar cómo lo pensaron, Laura, Paola, Marino? ¿Cómo lo pensaron? ¿Cómo lo resolvieron? ¿Cuánto les dio? Bueno, ahí está la respuesta, pero principalmente cómo lo plantearon. Pues primero sacamos las energías de cada puntico del álbum. Ajá. Y de ahí, Y después, ¿qué hicieron y por qué escogieron esos puntos? Profe, los puntos en la IC los escogimos para hallar la distancia total, porque pues, la necesitamos para hallar el que la fuerza de no conservación, por lo de la fricción. Entonces por eso escogimos esos 2 puntos, principalmente. Pero, y recuerda que esto es un diálogo, ¿no? Yo no te estoy evaluando así como para sacar una nota de castigo. Más bien de pronto puede haber es un premio por hacerlo bien. Eh, ¿Qué diferencia? O sea, yo podría escoger el punto B o el punto C como estados finales. ¿Cuál podría ser la ventaja que tú dirías del punto C respecto al punto B? Porque con ambos se puede hacer el problema.
pues, que en el punto C está totalmente estático. O sea que ahí la energía cinética final es cero y pues también la potencial si la medimos desde el suelo, ¿cierto? Sí. Perfecto. Entonces esa digamos es una ventaja. Yo también lo podría hacer con el B. Simplemente en el B yo tendría un trabajo no conservativo y tendría también pues una energía cinética en ese punto. Pero pues el C implica que esa energía cinética también desapareció porque está quieto. Muy bien. ¿Y después qué hicieron? Entonces ustedes aplicaron la conservación de la energía entre los puntos A y C. ¿Había fuerzas externas ahí? No, no, señor. Y entonces después qué hicieron, reemplazaron y sí les dio pues la respuesta que está ahí o no. Ah, no, no lo terminamos, profe. No alcanzamos. Estamos en el Listo. proceso. Fresco. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna observación? ¿Alguna duda? ¿Quieren que lo hagamos? Sí, profe. Sí, profe, porfa. Pues Si nosotros no tienen una alcanzamos. duda, no alcanzaron a terminar, pero los procedimientos que ustedes pensaron son parecidos a los que dijeron ellos. Sí, más o menos. Más o menos, listo. Entonces, pues como les digo, uno tiene la libertad de escoger, entonces yo voy a escoger también el punto A y C, pero incluso podríamos hacerlo con el punto A y B y veríamos que nos da igual. Entonces, miren, la primera pregunta es, ¿qué coeficiente de fricción cinética tiene la superficie horizontal con la caja? ¿Sí? Hay falta decir con la caja. Entonces, ¿cómo resolvemos ese problemita? Aplicamos la conservación de la energía. La voy a escribir en forma general acá. Nuestra conservación de la energía, recordemos que es K final más U final igual a K inicial más U inicial más trabajo no conservativo más trabajo externo. Esa es nuestra ley. No tenemos fuerzas externas porque la fricción es interna y la vamos a tener en cuenta pues en el trabajo no conservativo, que no hay cuerdas jalando cosas ni nada así, entonces esto vale cero en este caso. Y ahora yo les pregunto, recordemos que las principales contribuciones de energía potencial en nuestros problemas actuales son la elástica y la gravitacional. En este caso, como no hay resortes, no tenemos energías potenciales elásticas, ¿sí? Entonces nuestras energías potenciales solamente son de tipo gravitacional. Como son de tipo gravitacional solamente, y como pues esa existe, pues tenemos que escoger un nivel de referencia. Entonces, pues el nivel de referencia por defecto que yo escogería sería este. Este sería mi y igual a 0. Ese sería mi punto de referencia para medir todas las alturas. Entonces voy a reescribir para este problema, pues nuestra ley, nuestro trabajo no conservativo. Y el trabajo no conservativo, pues ¿cómo lo podríamos calcular? Entonces digamos que si yo me paro en un momentico aquí en el bloque, cuando se está moviendo, pues yo tendría que aquí tenemos la fuerza normal, aquí tenemos el mg, y como se está moviendo hacia la derecha, pues tenemos una fricción en esta dirección, una fricción cinemática. De sumatoria de fuerzas en el eje vertical podemos tener n igual a mg, su sumatoria de fuerzas en y nos lleva a esto, n menos mg igual 0, una aceleración. Y sumatoria de fuerzas en el eje horizontal nos daría menos f igual a masa por aceleración. Y la fuerza de fricción, como es estática, como es cinemática, perdón, sería μk por la normal. O sea que esto sería menos μk por m por g. Listo. Si queremos calcular entonces el trabajo no conservativo, como esta fuerza de fricción es constante, podríamos decir que el trabajo no conservativo pues va a ser simplemente nuestra fuerza de fricción. ¿Listo? Nuestra fuerza de fricción multiplicado por la distancia, por el coseno, por la distancia del desplazamiento, por el coseno del ángulo que forman. Entonces, aquí en la parte horizontal es más fácil. Digamos que el desplazamiento va hacia allá y sabemos que la fuerza de fricción siempre va para el otro lado. Entonces, el ángulo, este ángulo es pi, y por lo tanto, pues el trabajo pues, nos va a dar menos F por D, y ya está. O sea, nos va a dar negativo. Fue lo que hice, pues para simplificarme la vida solo usé B y C, pero no lo hice con, o sea, con lo de la conservación de la energía, sino que simplemente usé velocidad final, es igual a velocidad inicial más 2AD, y luego utilicé esa aceleración para despejar, y sí me dio 0.39. Sí, también puede ser. Hagámoslo rápidamente y de pronto ahí sale la inspiración para encontrar cuál fue el error que yo cometí. Entonces, digamos que lo vamos a hacer entre B y C, y muchas gracias.
entre B y C. Entonces, entre B y C, ¿cómo se aplicará la conservación de la energía? K final sabemos que es 0, más U final sigue siendo 0, porque estamos en la parte de abajo, igual a K inicial, pero ahí K inicial sí existe. K inicial es 4.8, creo que es, metros sobre segundo. Entonces sería masa. ¿Dónde está la masa? 0.2. K inicial sería 0.2 por 4.8 al cuadrado sobre 2. Eso es K inicial. Ya hice este, ya hice este, ya hice este. Más U inicial, pero como U inicial es en el punto B, pues también vale 0. Entonces ya sale este. Menos mu K por M por G por la distancia entre B y C. O sea, ¿cómo escribirlo así? Entonces de aquí saldría que mu K es igual a 0.2 por 4.8 al cuadrado sobre 2 por M por G por la distancia entre B y C. Y ahora vamos a reemplazar todo, 0.2 por 4.8 al cuadrado sobre 2 por la masa, que es 0.2, por G, que es 9.81, por la distancia entre B y C, que es así, es solamente 3. Y eso da con esto, 2 por 9.81 por 3 por 4.8 al cuadrado. Y aquí sí nos da 0.39. Yo le hice parecido al tuyo, pero tengo algo diferente. No sé si de pronto viste el error. De pronto, Catalina, cuéntame cuál es la diferencia. ¿Dónde cometí el error? Porque no lo veo, producto del cansancio. Profe, en la ecuación de MGR menos UKMGD, yo tengo eso igualado a 1/2 de la masa por la velocidad de B al cuadrado. A ver. O sea yo que tengo ahí 0 más 0, yo lo tengo 1/2 de la masa por la velocidad de B al cuadrado. Y si la me da, velocidad en el punto B. que es 4.8. Entonces yo despejé UK y me queda menos la velocidad al cuadrado de B sobre 2 por la distancia por G, y ahí sí me da ¿Y qué distancia pusiste? 0.39. El ¿Qué 3. El 3, o sea que tú estás utilizando, o sea, esta es la distancia entre B y C, y tú estás aquí colocándose al punto B, ¿cierto? Sí, Ah, sí, no, es básicamente lo mismo acá que hicimos, salvo mover, digamos, como un valor hacia la izquierda. Todavía me queda la sorpresa aquí porque no me dio. O sea, yo lo que estoy diciendo es toda la energía potencial inicial, que es MGR, se tiene que gastar en trabajo no conservativo, en total. Y ese trabajo no conservativo, yo creo que es que estoy escribiendo mal el trabajo conservativo en esta zona. El trabajo no conservativo sería menos mg por la distancia, digamos, entre B y C, por el coeficiente de fricción, y me falta tener en cuenta lo que sucede dentro del círculo. Sí, yo creo que es que yo la estoy embarrando es en simplificar esto de esa forma que la puse como simplemente como si fuera la multiplicación. A ver, no me quiero gastar más tiempo ahí. Les quedo debiendo esa parte porque ya ahora que lo veo, pues entonces lo voy a hacer de la forma más rigurosa, que es coger como un pequeño de delta teta, calcular ese pequeño trabajo en esa zona y luego integrar sobre toda esa zona y ahí ya me tiene que dar. Entonces voy a comparar. Entonces, en resumen, es más fácil entre los puntos B y C. ¿Por qué? Porque el punto entre A y B ustedes tienen una curva. Entre A y B ustedes tienen una curva. Entonces es más complicado calcular ahí cómo son las fuerzas, los ángulos y todo ese rollo. Sí, esa es la idea. Es así como lo hizo Sebastián, que le pareció más fácil aún pararse entre B y C,
pues es mejor porque ahí simplemente tenemos una recta horizontal, es fácil calcular el diagrama de fuerzas, es fácil calcular el trabajo, es fácil calcular absolutamente todo. ¿Listo? Entonces, de acuerdo con Sebastián, me corrige y es una buena corrección y está muy bien. Entonces, esa es como la idea en esa primera parte. Así podríamos calcular mu sub k. Y para la otra parte que dice cuánto trabajo realiza la fricción sobre el paquete al deslizarse por el arco circular, entonces sería, básicamente, si nos están pidiendo que estudiemos entre A y B las cosas, entonces es otra vez aplicar esta ley, ¿sí? Y entonces ahí tendríamos, voy a hacerlo más chiquito, K final, a nosotros nos dijeron que él tenía una rapidez ahí al final de 4.8, entonces tendríamos masa por velocidad en V al cuadrado sobre 2, más U final, que es 0, porque ya bajó al nivel de referencia, igual a K inicial, que es 0, más U inicial, que es mgbr, porque inicialmente pues está aquí arriba, a una altura R, más el trabajo no conservativo. Entonces ese trabajo no conservativo lo podemos despejar, que sería m por bb al cuadrado sobre 2 menos mgr. Y si ahí reemplazamos, vamos a ver cuánto nos da si reemplazamos, antes de que se nos acabe la clase. Nos daría masa factor de b por b al cuadrado sobre 2 menos g por r. Y esto haría lo siguiente, 4.8 al cuadrado sobre 2 igual, menos 9.81 por 1.6, eso va a ser negativo, listo, por la masa que es 0.2. Y esto da menos 0.835 joules. ¿Qué es? Ahora sí, es lo que tenemos acá en la respuesta. Menos 0.835. Y entonces esa es como la idea, pues, de la solución. Voy a revisar más adelantico y les mando un video de cómo hacerlo del trabajo en esa parte curva, porque estoy seguro, estoy cometiendo un error, pero no sé cuál es. Entonces, digamos que en resumen traten de buscar las partes fáciles, las partes rectas, es lo más sencillo para todo. Ese es el punto y ya, ahí nos da todo. Yo también voy a revisar para que no nos quede volando esto y les subo el video también ahí en Teams. Y ya se nos acabó el tiempo. Miren que hicimos apenas como 5 ejercicios, pero pues siempre nos demoramos un montón explicándolos. Por favor, recuerden que hay más videos de ejercicios, sobre todo, ¿saben en dónde? En ese del español que yo utilizo para preparar las actividades H5P, en el curso de física. Hay muchos ejercicios de conservación de la energía resueltos y de todos los temas. Entonces, vean desde ahí y practiquen, ¿ok? Y practiquen. Y bueno, entonces yo, digamos, les voy a dejar ahorita un examen que se cerraría, digamos, de la forma tradicional el lunes a las 10 de la mañana. Y luego vamos a hacer otro hacia el final de la Semana Santa también de repaso, para ver, dependiendo pues que les vaya bien, digamos, esa es como la idea. Y ya nos encontraríamos pues dentro de más de 10 días. Entonces una feliz Semana Santa, que descansen, que reflexionen, que se adelanten, pero sobre todo que descansen. Y si tienen trabajos atrasados o algo así, pues empiécenos a hacer desde ya. No esperen a que les pase lo que siempre le pasa a uno en Semana Santa, ¿no? Que como tiene tantos días, entonces, no, yo después empiezo y entonces pasa el lunes, pasa el martes. Y después está el domingo por la noche tratando de hacer todo. Gracias por su